Bueno, vamos a empezar. Nada, como siempre, gracias por venir. Otro mes más aquí alojando a los grubiseros, grubieros. Bueno, el nombre no me... Believers. Y nada, es el último meetup del año. Y a ver, Mario, ¿qué nos cuenta sobre burritos o un groovy mexicano o algo de este? Y nada, gracias por venir a todos. Vamos con Iván. Gracias. Gracias, buenas. Una pregunta. ¿Quiénes sois los que venís por primera vez? Había gente nueva apuntada. 2. Tú no cuentas. Vale, bueno, nada, muy rápido. La mayoría ya me conocéis, soy Iván, de Madrid Gug. Gracias a Twenty por hospedarnos una vez más. Último meetup del año. El siguiente será en enero, el 10 de enero. Andrés va a dar una charla. Así lo decimos en esto, si ya lo sabemos y así ya no hay manera de escaquearse. Y yo creo que poco más. Os recuerdo otra vez madridgug.com, grabamos todos los vídeos. Hoy tenemos una capturadora para hacer el montaje, a ver qué tal queda. ¿Qué más? Grids, la conferencia Groovy aquí en España, Call for Paper abierto, venta de entradas abiertas, toda la información en la web, gridsconf.com. Y ¿qué más? JetBrains también sponsoriza el grupo. Al final, no os vayáis, que sorteamos una licencia de cualquier producto JetBrains. Y ya os dejo con Mario. Gracias. Bueno, ¿se me oye? No. ¿No? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, antes de empezar la charla, porque si no alguien me mata, me han pedido que por favor explique por qué del título. Y creo que lo tengo por aquí. Ah, sí. Vale. No. Eso hay que cantar. No se oye, ¿no? Pero estará el micro apagado, ¿no? A ver. Ah, vale. Da igual. Bueno, los que hayáis visto alguna vez South Park sabréis la broma, y si no, ya sabéis de qué va. Muy bien. Bueno, pues después de este fail total, vamos con la charla. Bueno, lo primero, bueno, para los que no me conozcáis, me llamo Mario García, soy mi Twitter y actualmente trabajo en Kaleidos. Normalmente programo con Groovy o con Java, si puede ser, que no sea menor de la JDK8. ¿Vale? Entonces, me he presentado. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, el topic es un poco duro porque es bastante low level. Entonces, voy a hablar un poco de metaprogramación en Groovy, de las macros que ahora van a venir nuevas en la versión 2.5, cuando sea. Y voy a hablar de mi libro, ¿vale? Una biblioteca que he hecho para el tema de las transformaciones ST. Y bueno, un poco todas las cosas con las que me he pegado estos años intentando hacer transformaciones ST con Groovy. Muy bien. Entonces, antes de empezar a hablar de la metaprogramación, me veía un poco en la obligación de hablar un poco de teoría, porque siempre que se habla de las transformaciones ST parece que la gente se pone ojiplática, no entiende nada. Entonces me pareció necesario hablar un poco primero de la teoría es un poco de compilador, pero un poco a alto nivel, ¿vale? Entonces, solo os pido 5 minutos de paciencia y luego seguimos. Entonces, hablando un poco de las ASTs, entonces hay que entender un poco qué es el AST, cuando se habla de la AST. Entonces, el AST viene a ser lo que llaman la syntax tree, que viene a ser una representación de tu código que tiene el compilador. Entonces, cuando se desarrollen ASTs, del tipo que sean, si no entiendes un poco cómo el compilador de Groovy va a representar tu código, te va a costar mucho entender cómo utilizarlo y cómo desarrollarlo. Entonces, básicamente simplificado, pues lo que vas a tener son nodos, expresiones y sentencias. Bien, entonces, aquí hay una definición de expresiones un poco cogida, simplificada, que viene a ser una combinación de uno más valores que pueden ser constantes, variables, operadores o funciones, ¿vale? Simplemente que os quedéis un poco con eso, porque
Si vemos varios ejemplos de expresiones, esta por ejemplo, si hemos visto que pueden ser una combinación de constantes, variables, operadores o funciones, aquí vemos que una expresión binaria pues vienen a ser en este caso dos constantes separadas por un operador. Muy básico, es tonto, pero simplemente para romper el hielo. Lo mismo, aquí tenemos otra expresión que viene a ser una llamada a un método que tiene varias partes. Bueno, pues tiene la variable de referencia sobre el que se va a llamar al método. Tenemos la constante, que es el nombre del método, y también tenemos un parámetro a ese método, que en este caso es una expresión constante, que es 3. Entonces simplemente vamos viendo la nomenclatura un poco de variables, constantes, todos son, en el caso del compilador, son expresiones. En cuanto a las sentencias, bueno, pues me gusta esta definición porque habla de la parte más pequeña de un lenguaje de tipo imperativo, porque si fuera, por ejemplo, un lenguaje puro, lo más probable es que solamente trataras con expresiones, ¿vale? Que una expresión pudieras sustituirla por un valor. Entonces, una sentencia viene a ser una especie de número determinado de agrupaciones de expresiones que representan una acción mínima. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto es el if, ¿vale? En el if tenemos una expresión booleana para ver si se puede ejecutar la expresión que haya dentro de esta otra sentencia que viene a ser un bloque. ¿Vale? Entonces, lo dicho, es algo que normalmente vemos todos los días, pero no nos planteamos, vale, ¿esto qué significa a bajo nivel? Bien, pues es una sentencia compuesta de expresiones, etcétera, etcétera. Y lo mismo, un tipo bloque que simplemente tiene los curly braces, las llaves, y dentro pues pueden tener otros bloques o puede tener expresiones. Vale. Bien, lo mismo. Aquí otro statement, otra sentencia, que en este caso es una sentencia de reto. Nada más. Bien, hemos visto las expresiones, hemos visto las sentencias y por último los nodos. ¿Vale? En términos del Señor de los Anillos, el anillo que les une a todos. Entonces, en el caso del compilador de Groovy, los nodos representan cómo está estructurado nuestro programa. ¿Bien? Es lo que nosotros conocemos cuando desarrollamos, que vienen a ser las clases, métodos, campos, propiedades, etc. ¿Vale? El más bajo nivel serían las expresiones, seguiríamos con las sentencias y en último lugar agruparíamos con los nodos. Bien, vemos un ejemplo. Vemos que cuando nosotros programamos una clase normal, pues tenemos un nodo de clase, luego un nodo de campo, de método, etcétera, etcétera. Y como os he dicho, una clase puede contener métodos, fields, etcétera, y esos son agrupaciones, es decir, son nodos. Bien, por lo tanto, bueno, pues lo que os he dicho, tenemos nodos, tenemos statements y tenemos expresiones. Esto es simplemente para eso, para cuando desarrollamos ASTs a bajo nivel, lo que nosotros estamos lidiando es con eso. Nosotros le vamos a decir al compilador, quiero construir una expresión que sustituya a esta otra, o quiero construir un statement que contenga una serie de expresiones, o quiero directamente cambiar todo este método que es un nodo y meterle otra serie de statements o expresiones. Bien, eso es lo que representa a bajo nivel el árbol AST o cómo el compilador representa nuestro código. ¿Cuándo nosotros podemos hacer uso de ese compilador? Bueno, pues depende del tipo de transformación que hagamos, dependiendo de la metaprogramación que vayamos a aplicar. En el caso de las ASTs podemos hacerlas locales y globales. Y también es importante el momento de la fase de compilación que utilices. Aquí están puestas todas. Aquí hay un link, o sea, estas diapositivas cuando las publique son, esto es no me acuerdo del framework de JS, pero vamos, el link podéis utilizarlo. Bien, pues hay todas esas fases, creo que en escala son muchísimas más, pero nosotros con esta nos vale. Y ya son bastantes. Pero total, incluso teniendo todas estas, las únicas que vais a utilizar en el 95% de las veces son esas tres. ¿Vale? Cualquier cosa que sea en una fase anterior al semantic analysis va a ser bastante fastidiado porque el compilador en ese punto no va a tener
ningún tipo dado de alta, los scopes de las sentencias tampoco van a estar dados de alta, las clases con los imports tampoco van a estar ahí, con lo cual va a ser bastante fastidiado. Y por el contrario, si lo haces más adelante de la fase de instrucción, pues amigo, agárrate los machos porque o sabes cómo programar bytecode o va a ser bastante complicado. Entonces, la forma más amable en la que nosotros podemos entrar al compilador es en esas 3 fases de compilación. Bien, hasta aquí un poco la teoría más bajo nivel. Ahora vamos a hablar un poco de cómo en Groovy podemos aplicar técnicas de metaprogramación. Bien, sí, esto era, el chiste era, es metaprogramación, no metal... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, metaprogramación. He estado buscando, siempre se hace esto, se busca en la Wikipedia, ¿qué es la metaprogramación? No sé qué. Y básicamente me puse a leerlo y bueno, pues queda muy claro, es bla bla bla, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, total, que al final lo he resumido, porque no quería perder el tiempo, ni a vosotros tampoco. Entonces, básicamente metaprogramación viene a ser que puedes leer, generar, analizar o transformar tu código, ¿vale? Y el objetivo de todo eso es tratar de expresar lo mismo con menos código. Es decir, nosotros vamos a aplicar técnicas de metaprogramación para decir, yo solamente con esta anotación quiero que me generes todo este código. O con esta llamada a este método, en realidad por debajo estás haciendo otra serie de cosas. Entonces, en este caso, transformaríamos nuestro código intentando expresar lo mismo, pero con menos. Bueno, pues hasta ahí. Bien, entonces, de metaprogramación tenemos dos flavors, ¿vale? 2 sabores, 2 formas de aplicarlo. En tiempo de ejecución y en tiempo de compilación. Los dos tienen sus pros y sus contras. Entonces, en cuanto al tiempo de ejecución, los pros, bueno, pues que es muy sencillo. Tú abres el Ruby Console y te puedes poner a hacer metaprogramación. Es bastante sencillo. Además, es fácil de testear de primeras, porque estás viendo el código, no hay nada que esté generado por detrás en diferentes fases de compilación. Lo que tú escribes es lo que hay ahí. Pero, por contra, es difícil de aplicar aisladamente, es fácil que te metas un tiro en el pie, porque muchas veces está el problema de evolución del código que tú quieres aplicar. El tipo de ejemplo es el metaclass, quiero aplicarlo a una serie de clases determinadas y al final acabas aplicándolo a todas las instancias de una clase y al final tu código empieza a comportarse de manera rara, por decirlo finamente. Entonces, eso produce que al final te des cuenta de los problemas cuando es muy tarde, cuando has arrancado la aplicación y empieza a explotar todo. Entonces, estaba poniendo por aquí, también lo he puesto en la parte de tiempo de... Esto en realidad es tiempo de ejecución. Slides. Así. Vale, lo voy a cambiar aquí. Aquí estamos en vivo. Vale. Metaprogramación. Vale, entonces, las técnicas que más conocemos a la hora de hacer el tema de metaprogramación en el tiempo de ejecución son los que veis ahí. O bien utilizamos el metaclass para inyectarle algún método, o bien utilizamos las indirecciones del method missing o el property missing, o el invoke method. Iba a ver si... Vale, ya está puesto esto aquí. Y simplemente para los que no lo conocierais, iba a arrancar la consola para ver un poco esto rápidamente, simplemente para que lo veáis. Entonces, vale. Entonces, lo típico, tienes una clase, quieres crear una instancia y quieres quieres crear métodos dinámicos. No, este no. Find pod, ¿vale? Entonces, en principio, va a haber una excepción que te diga, pues no existe este método, pero por ejemplo puedes implementar en tus clases Groovy el method missing. Así no me gusta mucho. Entonces, pues voy a poner oops, sea
este método, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto un método que no existe, se dirigirá a la invocación de Groovy hacia el method missing y se ejecutará esto, ¿vale? Entonces yo puedo crear ahí indirecciones, es decir, puedo tener métodos que realmente no existan, pero que dependiendo del nombre o de los argumentos que tenga, yo puedo hacer cosas. De la misma manera, igual que los métodos, pues lo puedes tener para las propiedades. Property missing, según el nombre, pues voy a decir que si no hay nada, pues que devuelva el número 42. Entonces, si yo invoco el nombre, no existe, pues me devolverá 42. ¿Vale? Eso sería un poco, sería como el getting started de la metaprogramación en tiempo de ejecución con Groovy. El metaclass, he puesto, o sea, tiene sentido la tabla esta, porque lo que ponía aquí era la categoría son todos runtime, pero la dificultad, por ejemplo, el invoke method, ves que es bastante sencillo, igual que el method missing, el property missing. El metaclass es igual de sencillo, pero aquí sí que te la estás jugando, porque si yo, por ejemplo, cojo y digo, me encantaría que todos los tipos strings, voy a decir, todas las instancias de un string tengan un método que se llame hola, ¿vale? Y esto lo que devuelva sea hola, ¿vale? Bien, a partir de que yo ejecute esto, todas las instancias van a, ¿vale? Lo van a tener. Bueno, también ¿vale? Si yo cambio aquí esto, vale. El problema es que a lo mejor solo lo quería hacer para una instancia determinada. Entonces, voy a hacerlo, por ejemplo, como ya no puedo cambiar, bueno, lo podría cambiar, pero estaría haciendo el tonto todo el rato. Voy a coger para una instancia determinada de un número, voy a decir, este número va a pasar a tener un método que se llame también adiós, ¿vale? Y que devuelva adiós, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto adiós para el número, me va a devolver adiós. Pero si yo cojo cualquier otro número, va a fallar, porque solamente estaba disponible para ese número. Entonces, con el metaclass hay que tener cuidado, porque al final tú quieres hacer un cambio porque mola mucho que tenga eso, pero al final tu compañero dice, acaban de petar todos los test, porque ahora en los strings resulta que todos los strings tienen un método nuevo. Y entonces es cuando dices, pues me tengo que ir a casa porque... True story. Porque yo en el trabajo no hago metaprogramación, ¿vale? En runtime. Vale, entonces, bueno, paso un poco esto. Simplemente quería que os quedarais con eso. Además, durante esta charla lo diré mucho. Hay mucha gente que piensa que el tema de las transformaciones ST es lo más guay, lo que más puedes hacer cambiar tu código, pero llegar ahí tiene una curva bastante fastidiada. Entonces, es mejor irte acostumbrando a la metaprogramación desde cosas básicas, irte pegando con ello hasta que llegues un poco a lo que son las STs. Bien, pasamos. Hemos visto ejecución. ¿Cuáles son los pros de utilizar en tiempo de compilación? Bueno, pues puedes controlar mejor cómo se aplican los cambios. Sobre todo por lo que voy a decir ahora, y es que no solo por esto, porque para mí el tema de las metaprogramaciones en tiempo de compilación tiene la potencia de que puedes crear nuevas formas de expresar tu código, hasta donde te deje la sintaxis el parseador de la sintaxis del lenguaje, puedes incluso crear nuevas expresiones, pero sobre todo porque muchos problemas se detectan por el compilador. Tú no vas a ejecutar la aplicación y va a explotar todo, sino que el compilador ya te ha dicho antes, esto no funciona, tú me vas a pasar en este método, vas a generar una serie de cosas que hacen que devuelva un tipo diferente al que se espera. Bueno, pues eso está de puta madre, porque al final lo que queremos es que cuando se arranque la aplicación tengas todas las garantías para que todo esté bien. Bien, tiene sus contras, por supuesto. Yo creo que la principal, que creo que incluso después de lo que voy a explicar de las macros todavía va a estar ahí, es que la curva de aprendizaje hasta ahora podría ser algo parecido a, no sé, aprender Haskell.
si os habéis pegado con eso, seguramente que comprendéis lo que quiero decir. Es decir, que es fastidiado la barrera de entrada. Y sobre todo porque la mayoría de la gente, pues yo por lo menos, empecé pegándome con ellos sin comprender a bajo nivel el tema del compilador. Y te ayuda mucho, no digo que sea el 100% de lo que te va a salvar, pero te ayuda mucho a entender cómo tienes que programar una AST o plantear la metaprogramación. He puesto la misma tabla aquí, precisamente por los mismos motivos, y es que, digamos que este sería lo último, o sea, este sería como el nivel 5 Dan en artes marciales o algo así. Y para mí, lo más friendly sería empezar con los traits. ¿Vale? Los traits son muy potentes y son muy fáciles de usar. Y luego para mí, el que tiene más potencia con facilidad de desarrollo son las extensiones. Con las extensiones tú puedes extender un montón, no solo tus clases Groovy, sino las clases Java que uses en Groovy. ¿Vale? Voy a explicar una cosa, porque a lo mejor alguien no lo sabe, y es que cuando tú aplicas metaprogramación en tiempo de compilación y generas código, lo generas digamos, para Groovy, no lo generas para Java. Tú no vas a hacer que una clase Java al final tenga código de más. Lo que vas a hacer es que tus clases Groovy tengan más código generado, pero tú no vas a poder meter nada con tus clases Java. Lo único que puedes hacer, que por eso me gustan mucho las extensiones, es que cuando tú usas una clase Java en tus clases Groovy, puedes hacer que tengan métodos extras. Además, esos métodos extras van a estar chequeados en tiempo de compilación, lo cual está muy bien. Total, resumiendo un poco, y es que si queréis empezar con metaprogramación en tiempo de compilación, mi recomendación de curva de aprendizaje sería de arriba abajo. Los tres más sencillos, extensiones sencillas y muy potentes. Las ASTs locales ya empiezan a ser complicadas, y las globales, como se aplican a todo tu código, es más complejo. Entonces, esta charla va un poco de macros. Entonces, ¿por qué creemos que son necesarias las macros? Bien, pues intento explicarlo un poco en las siguientes slides. Entonces, sobre todo por cómo veníamos desarrollando las ASTs hasta ahora, ¿vale? Y es lo que yo he llamado la vieja transformación AST. Y aunque ahora tenemos las macros, hay cosas que no cambian. Las transformaciones AST siguen teniendo dos partes, las transformaciones locales y las transformaciones globales. Entonces vamos a ver un poco las transformaciones locales y vamos a ver cómo sería un desarrollo de una AST local sin saber nada de macros, sin tener ninguna biblioteca que te ayude, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ir evolucionando un poco pues, con las macros, con alguna biblioteca, para ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, empezamos. Un simple ejemplo. Tenemos que para crear una AST local necesitamos varias cosas. Una AST local es simplemente una transformación que en este caso va a generar código y que tiene la particularidad de que tú lo que tienes es un marcador. Tú creas una notación para marcar un código y ese código que tú has marcado pues se verá sustituido por algo que tú vas a generar en tiempo de compilación. ¿Vale? Puede ser generado, o puede ser que tú lo analices, o puede ser que puede ser muchas cosas. En este caso concreto, yo voy a crear una notación MD5. Voy a pausarlo un poco para que veáis un poco. Venga, eso es. Este es el caso de uso. Lo que voy a hacer es crear una notación para marcar una clase, y toda clase que esté marcada con esa notación, por cada propiedad que tenga, va a tener un método asociado que va a mostrar el valor en MD5 de ese campo, del valor de ese campo. Bien. Entonces yo podría hacer lo que veis aquí, y además esto hará un chequeo de compilación estática. Entonces vuelvo para atrás un momento. Entonces, ¿qué necesito para hacer eso? Necesito crear el marcador, en este caso la notación. Pero ya hay un montón de código aquí. Estos son el retention, target, son cosas que ya venían de Java. Para una notación Java eso es algo normal.
tengo todos estos sí porque tienen que ver con eso, y nosotros además le añadimos otra, que es que le estamos diciendo que esto es digamos que un marcador para una transformación AST. Además tiene la peculiaridad que a mí no me gusta nada, y es que es un string, con lo cual puedes meter un typo y puede que no te funcione la transformación y sea simplemente porque el nombre del paquete no es correcto y tal. O sea, es algo que es como del pasado. Bien, la anotación, que ya vemos que es un poco verbosa. Luego creamos la propia transformación, lo que nosotros hemos dicho aquí. Entonces, cuando el compilador encuentre esta anotación, va a decir, ¿quién va a transformar el código que está anotado con esto? Esta transformación. Bien. Para crear una transformación, ¿qué necesitamos? Pues simplemente extender abstract AST transformation o AST transformation e implementar este método. Esto viene a ser lo que llamamos un callback. Es decir, esto es, tú implementas aquí para que el compilador coja esto y diga, oye, pues estoy pasando por esta clase, ¿te interesa? Y tú a lo mejor digas, pues mira, este nodo que es una clase me interesa, dámelo que yo voy a hacer una transformación aquí. ¿Vale? Entonces, en vez de estar tú haciéndolo, bueno, pues el compilador va pasando por los nodos y te va pasando los que te interesan. ¿Qué cosas tenemos aquí? Decimos que esto está marcado como que es una transformación y que va a estar aplicada en una fase del compilador que es el análisis semántico. ¿Vale? Aquí se hace todo el tema de los tipos. Aquí ya tenemos tipado y podemos saber que una expresión tiene un valor de tipo determinado, que va a devolver una clase de tipo string o que es un entero o lo que sea. Bien, entonces, esta es solamente la estructura y aquí es todo el código que tú vas a generar. Bien. Entonces, hasta ahora una anotación, la transformación, y cómo lo vamos a aplicar. De tal manera que cuando apliquemos esto y generamos ese código, tendremos disponible esto. Bien. Haciendo las cosas que se comportaran de una manera que el compilador pudiera comprobar estáticamente todo tu código, a día de hoy, veamos cómo se haría bien, entre comillas. Para empezar, necesitamos clases de todos estos paquetes. ¿Vale? Lo que estamos viendo aquí es que es el API de las STs. Por un lado tenemos el principal, que es donde están todos los nodos, es el class nodes, method nodes, el de las expresiones y el de las sentencias. ¿Vale? Estas dos clases de aquí son simplemente dos clases de utilidades que crearon los core committers de Groovy para no tener que picar tanto código. Y estos de aquí de abajo son simplemente que se necesitan en la asignatura de... son esta de aquí y el compile phase. Se necesitan ahí. Bien. Entonces esos son los import, ¿vale? Y veis que hay wildcards, que no los he importado todos. Entonces la transformación, esto ya lo hemos visto, un poco así, y creo que viene ahora a agarrar los machos. No. Esto es simplemente el código sin esta parte de aquí. Lo que yo estoy diciendo aquí, que son partes que no me gustan porque son muy viejas, y es que utilizando Groovy a pelo, cuando el compilador te da un nodo, tú que sabes que eso va a ser un class node, lo casteas. ¿Vale? Porque lo sabes. Eso está muy mal. Pero bueno, esto es como, si veis o la mayoría de las transformaciones, la mayoría de la gente lo hace así. Y se ha ido transmitiendo de generación en generación. Vale, entonces, esto es horrible. Y luego aquí, bueno, pues simplemente le estoy diciendo que de la clase que está anotada, dame los campos y por cada uno de ellos, dame la representación del campo. Y le dices que vas a añadir un método a la clase que tienes anotada con este código. ¿Vale? Entonces aquí está la madre del cordero. ¿Vale? Vamos a ver qué tiene ese create n de 5 veces. Bien. Tiene una clase que representa el método, un método, y al cual, bueno, pues parece que aquí vemos que aquí vas a crear el nombre del método, aquí parece que le vas a decir que es de tipo público, aquí, porque os lo digo yo, porque si no, no me creeríais, lo que va a devolver es un tipo string y no tiene parámetros. Esto resulta que son las excepciones que puede lanzar este método. Y por último, el código propio del método, o sea que una
un paso más en la madriguera de conejo. Bien, estad conmigo que ya terminamos. Entonces, vamos a ver ese create block, qué es lo que tiene. ¡Pam! ¿Vale? Esto, bueno, no voy a ni perder el tiempo con esto, pero creedme que esto lo que hace es lo que se supone que hace, que es crear un MD5 del string. Bien, claro, os surgirá la idea de yo ya me voy, ya es hora, ya me esperan en casa. Entonces, ¿qué está mal en el ejemplo? Está todo mal, ¿vale? Está todo mal porque si tuvierais que desarrollar así las ASTs, os cortaríais las venas, ¿vale? Está claro que agregar un simple método no puede ser que se tarde tanto, pero el problema es que hasta ahora agregar un simple método en una transformación AST requería conocer bastante bien el API, ¿vale? De la AST. Si querías hacerlo bien, ahora veremos cuáles son los hacks. Hay hacks, pero no queremos hacks, no queremos que por un typo se nos vaya todo al garete. Entonces, requería conocer bastante el API de la AST. También requería saber cómo se construye la AST. Es lo que os comentaba al principio. Si yo sé que lo que quiero crear es un método que tiene sentencia, bla, 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 necesito saber cómo se está construyendo. Y requiere un montón de código. Bien. Se podría haber hecho mejor, digo entre comillas, que es lo que estaba diciendo, mejor entendiéndolo como, joder, no teniendo tantas líneas de código. Bueno, hasta ahora sí. Tenías algo que incluso los core committers te dicen que no usas, ¿vale? Sobre todo este. Yo os lo digo porque si alguno tenéis la desgracia de que tenéis que hacer algo y rápido y tal, bueno, pues hay otra cosa, esperar al final de la charla. Entonces, este método, AST Builder Build from Code, es como el abuelo de las macros, porque básicamente viene a hacer lo mismo, lo único que mal, porque el código que genera se ha declarado que es buggy, entonces se ha dicho que se va a deprecar y que no se utilice. Entonces, eso, que no lo uses. Si quieres usar algo que te ayude a hacer esto mismo, simplemente expresando lo que quieres hacer en la transformación, utiliza el build from string, ¿vale? No vas a tener chequeo estático de código y lo que es peor, puedes cagarla teniendo un typo en el string que vas a meter el código. Pero lo bueno es que el código va a ser compatible al futuro porque va a tener la sintaxis de Groovy y será compatible con las diferentes versiones de Groovy. El del build from code, no. Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Evidentemente, esto es infinitamente mejor que lo que hemos visto antes. La diferencia es que lo anterior estaba chequeado estáticamente por el compilador y esto, pues como podéis imaginar, aquí le estoy diciendo, créeme que lo que tengo aquí dentro de este string es un bloque de una sentencia de bloque, ¿vale? Efectivamente, si tú lo testeas, pues guay, o sea, testeado, funciona y para mí es suficiente, pues guay. Lo único que hay veces en los cuales hay tantos cambios y generación de código que querrás ese extra del compilador. Entonces, efectivamente, yo quiero esto mismo, pero bien, es decir, quiero macros. Entonces, macros es la versión guay, super Spitfire de lo que acabamos de ver. Ha entrado como novedad en la versión 2.5.0 de Groovy, gracias a este chico de SideUp y a Federico Champo. Y está documentado por un servidor, si no lo digo, en la documentación oficial de Groovy. Entonces, ¿qué es una macro? Otra vez Wikipedia. Bueno, yo creo que tengo por aquí otra. Sí. Me gustaba más esta, es simplemente algo que representa un set de instrucciones, ¿vale? Y que lo que va a hacer es lo que decíamos con el marcador. Va a coger código que hay, que tú has escrito, va a coger el código que está en una macro y va a sustituir ese código. Y simplemente vamos a querer que lo que sustituimos es poco y con el código que vamos a meter es mucho. Es decir, todo el boilerplate code se va a ver representado en menos líneas de código, en menos código, y todo ese boilerplate code estará en la macro. Bien. Ejemplo ilustrativo.
Bueno, esto es simplemente por si alguno lo que estaba viendo un poco o yo me explicaba mal, y es que si tenemos eso, un código que queremos insertar en nuestra aplicación, que lo metemos en una macro, llamámoslo X, tiene un nombre muy alto, y queremos sustituir esa macro en nuestro código, en este caso John es un X, pues al final esa es la representación. Es un ejemplo muy tonto, lo siento, pero me parecía bastante ilustrativo para lo que es el funcionamiento de una macro. Entonces, ¿qué nos dan las macros? Nos dan seguridad de tipos, que es lo que veíamos que no teníamos con el AST Builder. Nos permiten devolver tanto expresiones como statements. Es lo que normalmente vais a querer hacer. Hay otra versión que en esta presentación no me ha dado tiempo a meter, que haré referencia a ello y que nos permite ir un paso más arriba y crear métodos y crear clases. Pero lo veremos al final. Bien, entonces las macros nos permiten crear expresiones o sentencias. Y nos permiten especificar también el momento del compilador en el que se procesará el código. Es decir, que nosotros podemos estar creando la transformación y decir, este trozo de código se va a resolver en este momento del compilador. Y lo que es importante, que no teníamos, por ejemplo, en el build from code, y es que sustituir variables, que ahora veremos que es muy importante. Entonces, igual que veíamos el ejemplo ilustrativo de que encapsulamos código dentro de una variable que lo hemos llamado macro X, ¿cómo lo hacemos? Bien, las macros están abstraídas en un módulo que se llama Groovy Macro. Ese módulo nos permite a la hora de desarrollar tener acceso a un método que se llama macro, que en realidad es una metatransformación, es decir, que cuando el compilador ve macro dice, bien, aquí tengo que coger, deshacer, coger el código que hay dentro, en sí es otra transformación. El código que encapsula lo transforma en las llamadas del API AST, es decir, que lo que va a hacer es todo lo que hacemos nosotros a mano de saber cómo se creaba un method node o cómo se creaba un expression, lo va a hacer por nosotros, lo cual está guay. Y bueno, esto ya lo he dicho, que puede crear tanto sentencias como expresiones. Entonces, aquí he puesto varios ejemplos de lo que sería, esto sería la versión antigua, ¿vale? Para crear una llamada a un método, un println de hey, pues antes tenías que hacer algo así. Estás llamando a este método que está en la instancia de la clase y le pasas un parámetro que es una constante, que es hey. Aquí estás bajando a bajo nivel, le estás diciendo al compilador exactamente lo que tiene que hacer y aquí lo hace la macro para ti. Tú simplemente te preocupas en meter el código que tú querías meter. ¿Vale? Lo mismo aquí. Mientras que nosotros teníamos que saber que esto era una expresión constante, aquí no. Aquí lo he puesto para que se viera, pero esto podrías poner incluso un dev, ¿vale? Porque él sabe, en este caso, que esto es una constante. Aquí lo mismo. Como decía, pueden devolver tanto expresiones como statement. Dependiendo del método sobrecargado que utilices de macro, devolverá una cosa u otra. En este caso, estoy diciendo que lo que quiero es que me devuelva un statement, y por eso le paso este booleano a true, y lo que hay dentro me devuelve un return statement. Es decir, ya no tengo que decirle, aquí ya dejé de escribir, pero básicamente decía esto es una expresión binaria que tiene dos elementos separados por un operador, bla 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 bla. Yo no quiero hacer eso, quiero directamente que lo haga el compilador por mí. Entonces, lo que os decía, hay varios métodos. Este primero lo que hace es diferenciar si lo que quiero devolver es una expresión o un statement. Pues dependiendo de lo que queráis insertar, si es true, devolverá un statement, si es false, devolverá una expresión. Un ejemplo, otro marcador, una transformación local, en la cual el marcador es add y lo que va a hacer es añadirme un método, getMessage, que va a devolver el valor 42. Vale. Ya lo he dicho. Entonces, sin macros, pues bueno, tendríamos lo que hemos visto antes, tendríamos que saber el API a bajo nivel, es una expresión constante y una sentencia de return, ¿vale? Y lo meteríamos aquí y lo añadiríamos a la clase. Vale. Con macros, pues directamente escribimos la expresión. Esto es lo que quiero que devuelva, ¿vale? Y se lo meto aquí. Estamos viendo ahora mismo las expresiones y los statements. Veremos ya al final alguna solución para este tema de aquí.
La otra forma de llamar al método de macro es diciéndole la fase de compilación en la cual quieres que resuelva la generación de este código. Entonces, lo mismo, el segundo parámetro sirve para decir si es un statement o una expression. No sé si he puesto un ejemplo aquí. Sí, el famoso ejemplo del MD5 del principio. Bien, pues hemos pasado de esto a una solución intermedia no muy buena, que era con un string. Ahora vamos a pasar a la solución óptima, que es que todo lo que tengo dentro de la macro se comprueba estáticamente, que además puedo sustituir estos valores en tiempo de compilación y que además le puedo decir en el momento de la fase de compilación que quiero que se ejecute, ¿vale? Además de decirle si lo que quiero es que me devuelva un statement o una expresión, ¿vale? Aquí lo único que le estoy diciendo es que lo que va a sustituir aquí es el nombre de la propiedad, que quiero que me coja el valor, de cuyo valor quiero que me coja y me haga el MD5. Entonces, esto si le pones el compile estática a tu transformación, vais a comprobar que está guay. El compilador dice, perfecto, todos los tipos me parece que están bien. Luego, por supuesto, hacer los tests, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mejor que lo que había antes. Es muy parecido a lo que había antes, solo que ahora es código. No es un string, no tienes typos, el compilador te lo va a chequear. Y tampoco son llamadas a bajo nivel de la API de AST, que está guay que lo sepas, pero eso hace que la curva de entrada o la barrera de entrada sea casi infranqueable. Lo que decía, se puede compilar estáticamente y puedes sustituir variables, cosa que algunos de los AST builders que veíamos al principio no se puede. Bien. Entonces, ¿qué pasa si quiero crear el método entero? No quiero las expresiones ni las sentencias. Quiero todo, no quiero tener que... las macros estaba guay, pero ahora quiero lo mismo para los métodos. Bien, pues está la abstracción de macro class. Yo no sé si al final lo había dejado por aquí abierto. Perdón. No. Si no, ahora luego al final lo miro. Pero macro class es la abstracción que lo que hace es, igual que lo que hace la macro para una expresión determinada, tú en macro class lo que haces es crear una clase dentro de una serie de métodos, dentro de una serie de expresiones y podrías asignarlo a un nodo que le hemos llamado class node e ir funcionando desde ahí. Luego, de todas maneras, porque aquí creo que no hay ningún ejemplo, ¿vale? Pero sería una forma a alto nivel de crear los nodos. No me gusta personalmente porque para mí no está logrado y es que necesita compile dynamic, porque cuando tú creas ese macro class, lo que creas es una instancia de una clase anónima. Como es una clase anónima, no se sabe qué tipo tiene. Con lo cual, al final, si pusieras el compile static, el compilador te diría, porque tú me dices que esto es una clase de este tipo, pero yo no te lo puedo pasar. Entonces, yo creo que ahí todavía necesito un poco de improvement, buscar una abstracción mejor que el macro class para crear el tema de los nodos. Bien, de hecho, mira, me viene de perlas. Esto sí me gusta que lo veáis. Esto estará... Aquí está. No os preocupéis, no os preocupéis. Vale, entonces aquí veíamos un ejemplo. Entonces, en esta parte de aquí, lo que estoy haciendo es, porque quiero crear esta clase de aquí, esta clase estadísticas, entonces lo que hago es rapearlo con esta macro class, que es una clase, pues eso, una clase anónima, la creo ahí y dentro creo todo lo que quería. Entonces está guay porque puedo estar creando código que hasta cierto punto, por lo menos estos tipos de aquí, el compilador te los va a poder chequear. Pero claro, en el momento que esto le tienes que cascar el compile dynamic, se te va todo a tomar por saco. Entonces, no me gusta mucho. No me gusta mucho porque rompe un poco hacia donde queríamos ir. Vale, ahora voy a volver a... Ahí estamos. Bien, aún así, aunque tengamos las macros, creo que ha quedado claro que todavía el crear una AST tiene mucha ceremonia. El tema de las anotaciones tiene todavía mucha verbosidad, etcétera, etcétera. Entonces ahora es cuando vengo a vender mi libro. Entonces, Asteroid, ¿qué es?
Es una biblioteca que yo he creado a base de pegarme cabezazos contra STs en proyectos y proyectos y proyectos. Y al final estaba un poco cansado de ir al repositorio de GitHub, decir qué he hecho aquí, copiarlo, pegarlo y tal. Así que al final, después de varios años, decidí hacer una biblioteca. Entonces, simplemente busca reducir el código de tus assets al mínimo imprescindible. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos a los que al final he llegado a base de hacer prueba y error. Vale, el repositorio está ahí, o sea que lo quiere usar. Entonces, ¿cómo se organiza este proyecto? Este proyecto se organiza en una serie de abstracciones sobre las transformaciones locales y globales, ¿vale? Lo que he intentado es, siempre he tenido que hacer el mismo código para crear una transformación local, voy a reducir ese código lo máximo posible. Y la otra parte, la otra pata, que ahora con las macros pues probablemente no tenga tanta importancia, es una API fluida para crear expresiones, métodos o incluso clases. La parte que yo creo que todavía se mantiene es que, mientras que, como hemos visto, los nodos todavía tienes que crearlos un poco a mano, el API fluida que tengo en esta biblioteca sí que está basado en builders, de tal manera que si tú quieres crear, como ahora veremos, no sé si estará aquí, sí, lo vemos en un ejemplo. Vale. Ahora lo vemos un poco y veis un poco el API fluida en qué consiste. Entonces, para crear simplemente una transformación local, el marcador, que antes teníamos todas estas anotaciones que yo como desarrollador Ruby, pues oye, mira, no las necesito, ¿puedo hacerlo de otra manera? Pues sí. O por ejemplo, esto, que me duele mucho los ojos de decir, de hecho, es que aquí la puedo cagar muchas veces. Bien, pues lo que he hecho ha sido crearme mi propia transformación, que lo que hace es todo esto. ¿Vale? Entonces yo digo, este es el marcador de una transformación local y su transformador va a ser esta clase. Y para lo único que necesito es eso, decir que es una transformación local. Entonces, ya me he quitado un montón de código, me he quitado problemas a la hora de desarrollar que puedan tener typos y todo esto lo está chequeando el compilador. Más cosas. Esa es la parte de la anotación. En la parte de la declaración de la ST también teníamos otros problemas. Teníamos que si yo no tengo ni idea de las fases de compilación y estoy haciendo una transformación a ST local, pues oye, yo no sé si el Semantic Analysis se puede utilizar en las transformaciones locales. Pues lo que he hecho ha sido crearme una serie de variables que acotan ese problema. Yo estoy en una transformación local, vale, pues la fase que voy a poner va a ser de tipo local y cuando yo lea este punto, yo uso Emacs, pero los que utilicéis un IDE, cuando pongáis aquí un punto solo saldrán aquellas fases que solamente puedan usarse en la fase local. Lo cual también está guay porque te permite aprender un poco cómo va a bajo nivel el compilador. Más cosas. Esto que estáis viendo aquí de los genéricos era por lo que decíamos del tema de los castings. Y al final voy a hacer una transformación para procesar una anotación que va a hacer algo sobre un set de nodos determinado. No uno que es medio compilador y tal, sino sobre uno de tipo class node. Vale, entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, pues lo que decía, no te equivoques de fase de compilación, declaras el tipo de anotación que va a procesar y además sobre qué tipo se va a aplicar. Y esto, cuando desarrollas, se convierte en esto. Antes tenías que hacer este casting, ahora no. Ahora, cuando tú le estás diciendo a la transformación que vas a aplicarlo sobre un marcador determinado y sobre un tipo de nodos determinado, con lo cual es innecesario. El compilador ya te lo puede dar y tú le puedes ayudar a hacerlo. Con lo cual, más errores y más ayudas del IDE o del compilador. Bien, lo que os decía. Y luego, esto es lo que os he comentado del API fluida. Al utilizar un builder en vez de una clase, lo que podéis beneficiaros es del hecho de decir, yo lo que quiero crear es un nodo de tipo método. Cuando yo le pongo el nombre ya me va a decir qué modificadores quieres darle, ¿no? Además, todos los modificadores están dentro de esta variable, con lo cual lo mismo, os saldrán los tipos de modificadores que tenga. Una vez hayáis hecho, os dirá, oye, ¿de qué tipo de retorno quieres hacer esto? Con una salvedad. A bajo nivel, el compilador no sabe de clases, sabe de nodos. Tú tendrías que ponerle aquí
un class node de tipo string. Si tú estás desarrollando normalmente, lo que a ti te sale de entrada es esto. Yo lo que quiero es que mi método devuelva un string. Y el código del método es este de aquí, que bueno, con las macros tenemos un poco solucionado esto. Y solamente cuando hayas terminado de hacerlo y le des al build, entonces el compilador dirá, sí, ahora sí que me estás dando un método. Lo que os decía, los builders te guían si no conoces el API, y este sería, bueno, esto ya sería lo mismo, el método MD5 con las macros. Entonces sería combinar un poco biblioteca con lo que nos dan las macros en la última versión de Groovy, para intentar hacer el código de las transformaciones un poquito más de este mundo y no de otro planeta. Todo es código compilado, no pierdes dinamismo de las macros gracias a las sustituciones de los placeholders. Aún así, cada vez que doy una charla parecida a esta, me gusta dar lo que os he dado al principio por eso, porque cuando yo hablo de expresiones, sentencias, los nodos, si yo no os explico eso, probablemente haya gente que diga, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Entonces, aún así creo que hay gente que a lo mejor puede estar diciendo, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Pero bueno, por lo menos lo he dejado ahí. Entonces, bueno, ¿qué no he visto y que merezca la pena que echéis un vistazo si queréis meteros con el tema de las transformaciones? Bueno, el macro class, sobre todo hacer un seguimiento de cómo va a evolucionar. Yo no sé si Cedric o este chico, no me acuerdo yo del nombre, André. Sergei. ¿Qué ideas tendrán para mejorar esto? Pero a mí se me ha quedado cojo con el tema de la compilación estática. Ahí os he dejado otra vez el link. El AST Matcher, ¿vale? Hemos visto sobre todo la charla enfocada a las transformaciones locales y no hemos visto nada de transformaciones globales. El AST Matcher es muy útil cuando haces transformaciones globales, porque la diferencia entre las transformaciones locales y las transformaciones globales, una de ellas es que mientras que la transformación local, como os he dicho, tú digamos que te enganchas o tú estás ahí, digamos, parado en la parada del autobús y el compilador pasa y te suelta un nodo, ¿vale? Y tú haces con algo con ese nodo. Las transformaciones globales tú puedes recorrer el AST, tú puedes decir, dame todas las clases, dame todos los métodos. Entonces, el AST Matcher, sobre todo, es muy útil para decir, yo solamente estoy interesado de todas las clases o de todos los métodos, aquel método que tenga una operación binaria 1 más 1. Y lo puedes expresar exactamente como las macros. Puedes decirle, dame solamente las expresiones que sean abres llaves 1 más 1. Y entonces él solamente te daría las expresiones que filtran por esa condición. Lo cual estás haciendo un filtrado a bajo nivel con un sintaxis de alto nivel. Ahí también está esta. Bueno, estamos terminando ya, ha sido duro. De todas maneras, yo siempre que doy esta charla o parecida siempre digo lo mismo. Las ASTs con o sin macros no es el mejor sitio donde empezar metaprogramación. Lo sé por experiencia y es muy doloroso, y cuando crees que todo es guay porque has generado un montón de código, has hecho una cosa súper chula, explota todo y tus compañeros te miran así como, ha sido tú, ¿verdad? Porque tú eres el único loco que te pones a hacer cosas de estas. Entonces, hay muchas cosas de metaprogramación en Groovy que son muy potentes, muy sencillas y que no son tan arriesgadas. En serio. Lo que os decía en la tabla esta, los traits, los extension modules, digamos que la dirección de traits, extension modules hacia las AST sería el camino correcto. Por eso, porque los traits son muy potentes y son muy sencillos, los extension modules das extras tanto a tus clases Groovy como a tus clases Java que utilices en tu código Groovy, y luego ya cuando estés familiarizado con eso ya te puedes tirar un poco hacia las transformaciones AST. Y bueno, eso sí, como esto es algo que es muy nuevo, todo lo que he estado contando de las macros y tal, revisar un poco hacia dónde va a ir, porque la verdad es que pensábamos que el tema de las macros en la 2.5 iba a estar ya, pero el state ya han pasado casi, no sé si 6, 7 u 8 meses desde que se supone que iba a salir, y probablemente haya cambios. Entonces, más o menos esto es hasta donde llega la charla de las transformaciones.
bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no se deja fundidos. Yo tengo una. Cuando creas el interfaz para definir una ST local, tienes que poner el paquete que implementa la ST entre comillas. Dices que eso es muy feo, Sí. porque puedes tener un typo. Sí. ¿No puedes poner directamente el nombre de la clase .className o simplename o name o La como sea? forma en la que se resuelve, ¿no te ha pasado nunca que tú estás en una clase y tienes una variable estática y quieres aplicarla a la misma clase? No puedes, por la forma en la que se resuelve. Entonces, además es que depende de si esa transformación a su vez pertenece a otra transformación. La forma en la que se va a resolver esa variable estática que tú estás poniendo ahí puede que no se resuelva. Yo tengo otra pregunta. Bueno, no lo he visto, o a lo mejor has pasado muy rápido y no me he coscado, el tema de, digamos, escapar variables dentro de una macro. Es decir, si tienes, eso sí, digamos, una variable dentro del código que estás definiendo de la macro, se puede interpretar de dos formas, o como una variable propiamente del código que vas a generar, o algo que tú quieres meter. Pasa muy rápido. Sí, pasa muy rápido. Bueno, recupero un ejemplo. Metaprogramación, las macros. Estará por aquí. A ver. Vale. A ver. No me acuerdo de qué es esto. A ver si alguna de estas. Vale, aquí tenemos uno. Este por aquí, este de aquí. El dólar VS, ¿no? Sí, esto es lo que llaman son los placeholders. ¿Vale? Aquí lo que le estás diciendo es que lo que hay aquí dentro de esta cláusula, esto es algo que no pertenece al código, sino algo que se tiene que resolver antes de aplicarlo. Entonces, en este caso, imagínate que esta transformación se está haciendo en, no sé, sería difícil que estuviera en una anterior porque esto es una local, pero imagínate que esto fuera una fase posterior y ¿vale? Esto es una fase posterior y esto está en una fase anterior. Pues lo que le estás diciendo es, esto se va a resolver en una fase anterior, que es lo que tú estás poniendo aquí, y una vez se resuelva esto, compila esto para esta fase y resuélvelo. Pero sabe que, por ejemplo, no sé, es que aquí tampoco hay, pero esto que es una constante, si tuvieras una variable, no sé, vamos a verlo en el... ¿No es lo mismo? ¿Sería parecido como tienes el de la variable, pero en vez de variable expression será constant, ¿no? Sí, no, lo que te iba a decir es, si yo te lo pongo por aquí, cojo cualquier ejemplo de las macros. A ver. Esto está ahí. A ver. Vale. Lo que quería decir es que si tú, por ejemplo, aquí dijeras mi instancia.json, él sabría que esto lo tiene que resolver en esta fase. O sea, donde tú inyectes el código, en esta fase tiene que resolver mi instancia. Si no, el compilador dirá, no sé qué es esta variable. ¿Vale? Pero si mi instancia estuviera aquí fuera, entonces pues lo mismo que el otro. Pondrías la V y lo que estaría diciendo es, antes de aplicar en la fase de semantic analysis este código, resuélveme mi instancia que lo tengo yo. ¿Vale? Que te lo estoy dando. Entonces, bueno, es un poco, de hecho estaban diciendo que una de las cosas que decían era, esto es una sintaxis muy fea, simplemente esto sería, por ejemplo, más idiomático. Pero bueno. Lo que está esperando ahí es una closure, ¿no? Sí, es sí, la nube y le pasas es una una closure, closure. ¿no? Supongo que porque la implementación que han hecho de las macros está basada en que le pasas una closure
él introspecciona todo eso y entonces lo resuelve. Entonces probablemente por debajo está haciendo lo mismo. Coge esto, introspecciona para una fase determinada de la compilación, lo resuelve y luego se lo pasa. ¿Vale? Vale. Voy a ir abriendo. Como soy un poco loco con el tema de las transformaciones, me puse a hacer una para esta charla, porque como siempre está sorteando algo Iván, digo, pues voy a crearme una especie de microservicio con una clase para hacer el sorteo de la licencia. Y bueno, la voy a explicar un poco por encima, porque lo que me gustaba de esto y enseñaros es que esta utilización, o lo que he hecho yo aquí, a ver cómo se ve así, vale, se ve bien. Vale, entonces, aquí he utilizado muchas técnicas de metaprogramación, aquí he utilizado traits, he utilizado extension modules, he utilizado transformación AST, ¿vale? Entonces, lo que quería un poco mostraros es que soy capaz, es las bondades de cada cosa. Entonces, por ejemplo, en esta clase hay una serie de métodos que están allí mágicamente, ¿vale? Como por ejemplo este CSV o este toJSON, ¿vale? No hay ningún sitio donde estén declarados. Como yo últimamente me inclino un poco por el tema de compilación estática, yo quería que eso se resolviera. Entonces, la forma en la que lo he hecho ha sido en la transformación AST. Yo no me quería picar absolutamente nada, ni de macros, ni de bajo nivel, ni nada. Lo que le he dicho a la transformación AST es: esta clase implementa 2 traits. Y él automáticamente ha dicho, vale, pues vamos a cogerlo. Y os lo muestro. Voy a cerrar un momento esto y lo vuelvo a abrir y así lo vemos. Entonces, además porque también quería mostraros el Ruby Console, que es un sitio bastante guay para mostrar estas cosas. Y luego ya arranco esto y sorteamos esto. Y ya nos vamos a las cervezas. Entonces, creo que aquí tengo esto. Vale. Entonces aquí tengo lo mismo. Tengo más o menos exactamente lo mismo. Y lo que voy a hacer ahora es mostraros cuál es el código que se genera con esto. Bien. La primera la está este, si no este otro, puedo tocar en ese. Vale. Bueno, pues cerramos la velocidad. Sí, está aquí. Perdonad esto, pero el efecto demo me persigue toda la vida. Vale. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí el import. Y ahora debería. Vale. Entonces, y así os explico un poco cuáles son las técnicas. Entonces, la transformación AST, ahora la enseñaré rápidamente, pero simplemente lo que le he dicho es, ni siquiera me he ido a bajo nivel ni he hecho nada, simplemente le he dicho, para esta clase quiero que implemente esta interfaz y este otro. Como en vez de ser interfaces, son traits y puedo implementar tantos como quiera, lo que hace el compilador es coger los traits y ya tengo sus métodos disponibles y de manera estática, o sea que el compilador o el IDE incluso me va a decir, oye, tienes estos métodos. Entonces, traits for the win. Más cosas. Si vemos esto, bueno, estos son del trait, ¿vale? El this y el this.tsv son de los traits de cada uno. Y luego tenemos esto de aquí. Esto ya sí que ha sido transformación AST pura y dura, ¿vale? Y ahora lo veréis. Pero hay un método que es este shuffle. Este CSV lo que devuelve es una lista de la gente que hemos venido aquí. Y este shuffle es un shuffle de una lista, ¿vale? Entonces lo que yo he creado ha sido una extensión para las listas en el cual yo obtuviera ese método. Y simplemente lo que hace es eso, el collections shuffle y me devuelve la instancia.
más cómodo que tener el collection source en una línea y luego eso en otra. Entonces, rápidamente, y ya mientras voy arrancando esto, y si quieres Iván, vamos sorteando. Vale, entonces, aquí está. Entonces, lo que os decía, yo tengo mi trade que puedo querer utilizar para esta historia que se me ha ocurrido, o lo puedo querer utilizar para cualquier otra cosa en mi aplicación. Es lo bueno que tienen los trades, que puedes reutilizarlos donde quieras y las veces que quieras. Vale, entonces tengo este trade para el JSON, tengo este trade para el CSV, ¿vale? Y ahora os enseño un poco. Esto es la forma, o sea, esto lo he desarrollado de manera antigua, ¿vale? ¿Veis la cantidad de, absolutamente, esto es asqueroso, la cantidad de imports que hay? Entonces, básicamente, en las dos primeras líneas lo que he hecho ha sido decirle a esta clase, añádele los trades, ¿vale? Y luego por cada método que yo haya declarado, me los conviertes al framework que he utilizado, que es Spark for Java. Luego, como no quiero que convivan los métodos que he generado y los que había, borro los que había y luego reviso que todos los scopes estén bien. Entonces, esta última línea es un poco bajo nivel, pero el resto, como veis, esto es a la antigua usanza y poco más. Ah, sí, claro, lo que yo quería enseñaros, que es la parte bondadosa de todo esto, es la extensión. Entonces, la extensión estará por aquí, a ver si no. Compile extension, is extension. Vale. Entonces, es una chorrada, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco lo sencillo que es. Yo lo que le estoy diciendo aquí es que creo una extensión en la cual todas las listas tienen un método shuffle que aplicadas sobre ellas mismas me devuelven la lista ordenada. ¿Vale? Entonces, para que la extensión esté disponible en mi código necesito pues, escribir la extensión de esta manera, pues, ver la documentación y simplemente crear este fichero de manifest donde le decís que habéis creado un nuevo módulo, una versión determinada y que las clases que se van a compilar o se van a llevar al compilador para que las transforme y esté disponible lo que habéis visto en tiempo de compilación y posteriormente en ejecución, sean estas. Y la verdad es que poco más. Lo único que me queda es arrancar slides, run, y si cruzo los dedos y va todo bien, arrancará. Tendré por aquí. Vale. Que, claro, no vas a ser tú porque le tengo que dar a refrescar. Pues sí. Y le doy ya. Enseña el CSV si quieres y dale. Vale. Para que no salga solo un nombre en el CSV. Para que no parezca que lo pones ahí. Mierda, Iván, eso no lo tenía preparado, tío. A lo de Sergio Mari Yo soy el chivo explatero, me estoy dando cuenta. Vale. Pues... Víctor, Hortaliza, Maquena. ¿Estás aquí? Luego me das los datos. Muy bien, pues esto era todo lo que tenía que enseñaros, chicos. Muchas gracias.